grabar acá y vamos a arrancar. Entonces, déjenme ver por las dos el chat. Sí, estamos bien. Entonces, Data Science en Python. Como puse en Twitter, la verdad, yo veo muchos, hay un montón de cursos de vuelta que veo y el programa es más o menos igual en todos, ¿sí? Y es como una especie de índice, como si uno agarrara un diccionario, ¿sí? Y te dijera, bueno, en la A, todo esto, todas estas cosas, en la B, todas estas cosas. Pero lo que falta es una integración, es una relación entre componentes, es que te digan para qué sirve tal cosa o por qué no usarías tal cosa. En nuestro caso es distinto, ¿sí? Hay cosas que en el curso básico no explicamos, que sí se explican en otros, pero no se explican porque todavía no hay una manera de relacionarlos para alguien que recién empieza, ¿sí? Entonces, esta capacitación es un poco más amplia en el sentido de que lo vamos a enganchar con el mundo real y con el mercado laboral en particular, ¿ok? Entonces, es un curso al que se han sumado, por ejemplo, programadores. Tenemos varios programadores en la sala, ¿sí? Ya saben programar, no necesitan que yo les explique cuáles son las bases de programación, pero como me decía uno por mail el otro día, perdón, pero no recuerdo cuál era, porque últimamente me están volviendo loco con los mails, me decía la verdad que al hacer el curso, fuera de que sé programar, encontré una manera distinta de mirar las cosas, una manera diferente de plantear los problemas y me está sirviendo mucho para un proyecto que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces se trata mucho más de aprender a programar. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito desde dónde arrancamos. Pues una de las cosas, vamos a arrancar bien de cero, una de las cosas que te dicen hoy en día es, ahora sabemos más, ¿sí? Como seres humanos, sabemos más, pues tenemos más acceso a datos libremente, en forma inclusiva, ecológica y todo eso que está de moda hoy. Entonces, claro, tiene toda la lógica del mundo, ¿sí? Tenés redes de alta velocidad, computadoras interconectadas alrededor del mundo, con una velocidad de transmisión de microsegundos, y acceso a las grandes obras de la literatura y la ciencia de todos los tiempos gratuitamente. Entonces, seguramente sabemos más, ¿no? Seguramente somos más sabios si la información que nos llega es casi perfecta, ¿no? Eh, quizás no, ¿sí? Quizás no, y se da algo bastante triste, la verdad, que estamos yendo en el camino opuesto, ¿sí? Antes, cuando te tenían que mandar la información vía una paloma, ¿sí? O haciendo subir a algún peón al caballo hasta que fuera a la próxima ciudad y te dijeran, che, se están incendiando allá, o están en guerra o lo que sea, eh, tenían poco acceso, ¿sí? A los datos, pero tenían mejor información. Y hay una gran diferencia entre datos e información, y creo que esas son las grandes diferencias de lo que enseñamos en el curso. Todos te dan datos, todos te damos información. ¿Y cuáles son ejemplos de esto? Y siempre digo lo mismo, los ejemplos que uso son porque me los mandan, me llegan, los leo por ahí, etc. Realmente no tengo ningún interés en establecer ninguna competencia o polémica con nadie en particular, pero lo que está mal, ¿sí? Entonces vamos a un ejemplo de cómo por más que tengamos todas estas redes de alta velocidad y bla, 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 eh, nos encontramos con que Argentina es el país de los Elders, ¿sí? Ahora que están de moda todas estas series en Netflix con dragones y qué sé yo, bueno, aparentemente Argentina se volvió un territorio donde vos tenés, si se ve ahí abajo, a gente, casos de fallecidos con más de 100 años, 105, ¿sí? Incluso hay un punto de control en 120 años. Eh, Probablemente no, ¿sí? Entonces, hay cosas que no necesitamos que una computadora nos la diga, ¿sí? O sea, cualquiera que conoce el país o que conoce incluso nuestra región sabe que la inmortalidad en Latinoamérica precisamente entre el crimen, narcotráfico, bla, 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 no es uno de nuestros puntos fuertes. Sí lo son otros, ¿sí? Pero no ese. Entonces acá yo lo que apunto es, bueno, vieron un dataset, vieron un set de datos y yo lo grafiqué, le puse la línea y bueno, ya saqué una conclusión. Y no, porque tenés un montón de datos inválidos y deberías darte cuenta de que son inválidos, porque justamente
todo el mundo sabe que este tipo de edades, de 100 para adelante, son más característicos de Asia que que de Latinoamérica. Te iban dando material, sí, así es. Entonces, siempre vamos a apuntar por ese lado, ¿sí? Ahora vamos a ver más ejemplos, pero lo primero que quiero decir es, datos no es información, ¿sí? Ustedes pueden dar un montón de datos y pueden querer no decir nada. Pero vamos a otros ejemplos. Eh, the financial capitals hit hardest, bla, bla, bla. Bien, ok. O sea, capitales del mundo y el impacto de la pandemia y la vacunación contra la pandemia, ¿sí? En su población. Ok, bueno, puede ser Londres, 2 millones y pico, Nueva York, uno y pico, París, Shanghai, Hong Kong, Tokio, Nan. Eh, yo no sé, o sea, fuera de que hayan hecho algún curso o no, Nan no es nada, ¿sí? Por más que no sepan técnicamente qué es, no es nada. Y eso es Bloomberg, es una cadena que mueve millones y millones alrededor del mundo y que es formadora de opinión, tanto como CNN, Fox o la cadena favorita. E incluso a ellos tomaron el set de datos y dijeron, y Tokio, y nada, qué sé yo. El sentido común nos lleva a que probablemente Tokio tiene bastantes vacunados, ¿sí? Como las otras capitales del mundo. Entonces ese es otro error que varios no chequearon. Dijeron, bueno, por ahí NAN en japonés quiere decir, no sé, muchos vacunados. No, ¿sí? Entonces, otro ejemplo de dato no es información. Y después tenés los que les gusta, y esto lo veo en Twitter todos los días, las correlaciones, ¿sí? Una de mis favoritas es, el reggaetón te dejó sin energía eléctrica. O sea, si se te corta la luz en tu casa, es porque la música ya no es como la de los Beatles o tu grupo clásico favorito, ¿sí? Entonces, mientras acá el analista te dice, analista, mientras baja la calidad de la música rock, baja la producción del petróleo. No, no, acá lo que pasó es que tenés una correlación, bárbaro, pero no tiene que ver con una causa. No hay ninguna relación. Tienen la misma forma en el gráfico y no tienen nada que ver. Sí, así que sigan escuchando reggaetón tranquilos. El otro truco es el de los ejes, ¿sí? Está todo perdido, señores, nos quedamos sin Bitcoin, no hay más Bitcoin, ¿sí? Y esto es un clásico, es un char clásico para, digamos, soportar el argumento de que no hay Bitcoins, entonces la escasez genera suba de precio, compra y vas a triplicar la inversión, etcétera, etcétera. Bueno, puede ser, pero hay un pequeño problema. Si ven abajo a la izquierda, el eje empieza en 770.000. Entonces yo diría que hay bastantes bitcoins todavía y que no debería haber ningún problema, ¿sí? Otro ejemplo, de vuelta, estos, algunos son errores y algunos son malintencionados, ¿sí? O sea, traten de cuestionar lo que vean en las redes sociales y en los medios, porque van a haber muchos de estos, ¿sí? Manipulación de datos para llevarte a una conclusión que no tiene nada que ver. Eso no es data science, eso no es información. Pero además, número de personas que se ahogan, ¿sí? En una pileta versus la energía generada por plantas nucleares de los Estados Unidos. Entonces, a mí me pasa esto y digo, bueno, síganse ahogando. Síganse ahogando porque nos quedamos sin luz. Probablemente no. Ok, otra. Consumo de queso mozzarella per cápita versus doctorados en ingeniería. No sé cuántos ingenieros hay en la sala, pero probablemente a alguno no le guste la pizza o no tanto, e igual son grandes ingenieros. Otro no dato. De Argentina esto, lo vi hace poco, los abuelitos inmunes a la inflación y la devaluación del peso argentino, ¿sí? Cada vez tenés más pobres, ¿sí? En todas las franjas etarias, ¿sí? 0 a 14, 15 a 29, todo el mundo es más pobre, debería ser obvio eso, pero los abuelitos no, se mantienen onda fuerte ahí. Solamente uno de cada 10 abuelos, a pesar de que ganan mucho menos, ¿sí? Que la mayoría, evidentemente son inmunes.
Ok, puede ser, bárbaro. Entonces, ¿cuál es el problema? Acá Gaspar dice, sí, a Greta le gustaría la correlación entre plantas nucleares y ahogados. Sí, probablemente. Greta es parte de esto, fuera de que sean fans o no. Greta es la imagen y atrás hay un montón de sátrapas, como en todas las épocas. En todas las épocas se pone de moda un demonio y un ángel. Por ejemplo, ahora me llega que Biden, que es el bueno, porque nos decían que Trump era el malo, entonces bueno, ahora tenemos el bueno. Entonces el bueno va a prohibir el tabaco y principalmente los cigarrillos mentolados, porque son adictivos. ¿Cómo va la guerra contra el narcotráfico? Bien, ¿no? No importa, pero no fumes mentolados. En fin, a lo que voy es, Clifford Stoll, ¿sí? Un gran físico y astrónomo, decía, dato no es información, ¿sí? No mucho más que 50 toneladas de cemento hacen un rascacielos, ¿sí? Entonces, datos, cuando en Argentina a veces dicen es dato, no relato, no están diciendo nada. Lo único que puede cambiar el curso de la verdad es la información. Y la ciencia de datos te da las herramientas para hacer eso. Luego, obviamente, puedes querer no hacerlo, como vimos los ejemplos recién, pero te da las herramientas. Y es sobre lo que nosotros nos basamos, ¿sí? No en, ¿sabes la diferencia? ¿Cuál tipo de datos son inmutables o una tupla y un set? Todos los cursos son iguales. A nadie le importa eso. O sea, cuando vas a ir a trabajar, no te van a preguntar eso, ¿sí? Cuando tengas un cliente privado, no le vas a decir, ¿sabes qué? Este análisis lo hice con unas tuplas porque vos viste que los sets en realidad son bla, bla, bla. No, lo que te van a preguntar es, che, con los datos que te di de mis ventas, ¿qué conclusión sacaste? ¿Tengo que acumular más stock para esta temporada o no? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, dos otras frases muy conocidas, pero rara vez respetadas, ¿sí? Una no es en realidad de Mark Twain, él se la afanó otro y le hizo popular, pero quedó de su autoría. Lies, then lies, and statistics, mentiras, malditas mentiras, y estadísticas, relacionado con lo que acabamos de ver. Y una que me encanta de George Fox, que es todos los modelos, ahora ustedes ven en Twitter todo el día, me hizo un modelo, ¿sí? Antes un modelo o una modelo era alguien que estaba en alta costura, ¿sí? Desfilaba en una pasarela. Ahora quiere decir algo oscuro y poco claro que involucra alguna computadora y tres cuentas en un pizarrón, ¿sí? Pero todos hacen modelos. Modelo, me hizo un modelo el otro día, no tengo el ejemplo acá y aparte ya tenía suficientes, no lo quería hacer muy largo. Hace no mucho en Argentina alguien decía, no, estaba viendo que las cosas están tan mal en Argentina que la probabilidad de default, ¿sí? O sea, la probabilidad de que Argentina no pueda pagar su deuda soberana, eh, es del 120%. Se me rompió el modelo. Bueno, la probabilidad, como sabe cualquiera que haya cursado, no sé, en la secundaria, ¿sí? Va de 0 a 1 o de 0 a 100% y no te puede dar ni 0 ni 100%. Cero porque vos no podés negar la ocurrencia cierta de un fenómeno y 100% porque tampoco puedes asegurarla. Entonces, todos los modelos están mal, creo que este del default entra en eso, pero algunos son útiles porque este muchacho, ¿qué quería hacer? Por el 120%, él quería machacar la idea de su sesgo ideológico de que el gobierno actual en Argentina es malo. Es pésimo, pero eso no te autoriza a romper las leyes de las matemáticas, ¿sí? La probabilidad va de 0 a 1 o de 0 a 100%. Hasta acá estamos, se sigue escuchando, estamos bien. Chequeo porque después queda la grabación y no vamos a hacer todo esto de vuelta, ¿no? Bien, entonces, ¿alguien ve cuál es el problema? Hay un montón de datos, los datos están por ahí, ¿sí? Pero hay información, cero información. ¿Y quién va a cambiar eso? Y vos, tú, ustedes, como quieran, ¿sí? Y lo pueden cambiar si empiezan a entender de dónde salen esos datos, cómo se manipulan y cómo se presentan. Entonces, la ciencia de datos se trata de eso, ¿sí? Entonces no se trata de
Mismo modelo con Predictive Analytics y Artificial Intelligence, no, es más simple. ¿Sí? Se trata de saber de dónde sacar los datos, extraerlos, saber cómo procesarlos correctamente y saber presentarlos de una manera que genere alguna información, no como todo lo que acabamos de ver anteriormente. ¿Ok? Más en detalle, Data Science es, digamos, es un campo que agrupa muchas disciplinas, ¿sí? Puede tener un poco de estadística o matemática, algo de sistemas, ¿sí? Un poco de todo. Pero insisto en lo mismo, el problema de ustedes no es la parte técnica, el problema de ustedes es la parte humana. Y ahora vamos a ver por qué. Esto lo pongo siempre, o sea, lo leo todos los días, los robots, ¿sí? Nos van a reemplazar los robots. ¿Para qué hacemos esto si mañana salgo de mi casa y el policía es un robot, el kiosquero es un robot, ¿sí? Y mi jefe es un robot? Eh, los robots están ocupados bailando, ¿sí? Este es el último avance de la robótica que tenemos, que bailan una coreografía predeterminada encima, ¿sí? Así que tampoco tienen lo que nosotros llamamos ritmo. Así que yo dejaría a los robots tranquilos porque están ocupados en cosas más importantes. Es cierto, alguien podría decir, es un logro que anatómicamente nos puedan copiar hasta ahí. Sí, seguro, pero estamos muy lejos todavía de quedarnos sin trabajo. ¿Por qué? Porque la tecnología está, los robots están listos, ya están bailando, pero lo que nos falta, y eso es lo que genera un mercado con oferta y demanda, son seres humanos con criterio analítico. ¿Sí? Entonces yo te puedo poner un montón de robots, ¿sí? Y lo único que van a hacer es la misma boludez que hacías vos, pero más rápido. ¿Ok? Entonces acá lo que se necesita son seres humanos. Y la mayoría de ustedes son más chicos, son mucho más chicos que yo, pero esta película ya la vimos, la de los robots. Tal cosa va a matar tal otra, ¿sí? Cuando salió la tele, la televisión, que ahora pues es una cosa obvia, antes solamente había radio, no Spotify, radio. Era un aparato, tenías tres, cuatro estaciones, buena suerte. Y se escuchaba mal encima. Cuando salió la tele, nadie más va a escuchar radio. La radio murió. ¿Cómo vamos a hacer con esa gente que se quedó sin trabajo? Seguimos teniendo radio ahora, que tenemos YouTube, Spotify, bla, 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 y 2 millones de televisión, de canales por cable. ¿Tener Netflix va a matar a la televisión? No, todavía estamos acá. ¿Ok? No es tan simple. El VHS, que era una especie de cassette de plástico, ¿sí? Que contenía películas, nadie va a ver películas. Bien, la gran ironía es que después de estar todos encerrados de la pandemia, todo el mundo se muere por juntarse con otra gente e ir a ver una película, porque ya están cansados de Netflix. ¿Sí? Entonces ven hacia dónde voy. Es hora de sacar los fantasmas esos y ponerse a trabajar. ¿Sí? Todas estas redes sociales están inundadas de ofertas laborales. ¿Sí? Todos los días, personalmente, todas las semanas me dicen, bueno, si vos no querés cambiar, no tenés a tal persona, no me puedes recomendar a alguien. Ahora vamos a hablar de eso un poco también, recomendar a alguien. Lo que cambió es que estamos frente a una transformación en el mercado laboral, producto de la pandemia, se venía generando, ¿sí? Ahora se habla mucho de trabajar desde casa, yo personalmente trabajo desde casa hace 80.000 millones de años, pero ahora, digamos, ha vuelto a algo global, ¿sí? Entonces, en ciertas carreras, sobre todo las tecnológicas, no competís con los robots. Tu problema no son los robots, su problema son otros seres humanos, ¿sí? Entonces empezás a competir todos contra todos, ¿sí? O no importa que vivas en capital federal o en cualquier capital del mundo para tener trabajo, ¿sí? No importa en qué país, en qué ranking esté tu país, o sea, si puedes hablar el idioma que se necesita, estás adentro, ¿sí? Raza, sector social, o sea, si tenés un mínimo, estás incluido, ¿sí? Vamos a una especialización más alta, sobre todo en Latinoamérica, ¿sí? No tanto generalismo. Y empiezan a desaparecer un poco. A veces me preguntan, ¿vos das título? ¿Vos das título? Yo veo, digamos, otros cursos que dan título. Bueno, te dan un PDF impreso, yo también se los puedo dar, pero honestamente no es el título que me dieron a mí en la universidad que, les cuento, nunca lo abrí y todavía está doblado en un tubo porque honestamente nunca nadie me lo pidió.
Y creo que cada vez lo van a pedir menos. Sí, probablemente te pregunten, bueno, escúchame una cosa, ¿cómo hiciste para aprender tal cosa? Ah, es un curso. Ok, ¿de qué se trataba el curso? Y eso sí, lo deberías poder explicar, si no, correctamente estás al horno, sí, está complicado. Y también hay barreras bajas de entrada y salida, ¿sí? Entras fácil, te va fácil, es otro cambio. Pero para la gente que se capacite y que tenga cierta actitud y que no esté focalizada en los robots o estar discutiendo tonterías en las redes sociales, esa barrera baja de entrada y salida le va a permitir a él o ella decir, no, yo me quedo acá, o no, la verdad, el próximo lunes no vuelvo a trabajar porque encontré una propuesta mejor. Y va a depender de la autogestión, ¿sí? Esto es lo que no te dicen los cursos, es, bueno, ¿cómo demonios me manejo? ¿Sí? Porque vas a tener que tener como tu propio criterio de trabajo, tu propia organización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un mundo distinto. ¿Qué beneficios? Sí, para la gente que trabaja desde Latinoamérica, algunos ya lo saben, empiezan a hacer pagos en una moneda mucho más fuerte que la local, vivan donde vivan, con en reales, en cualquier tipo de peso mexicano o argentino, saben que nunca van a poder competir con euros, yen o dólares, ¿sí? Como dije antes, van a tener otro flujo de trabajo, ¿sí? Al ir conectándose con gente o con las consultoras, tal le va a decir, no, hay una oportunidad acá y ustedes mismos se van a ir buscando otra cosa, ¿sí? Van a estar expuestos a distintas culturas, porque van a tener equipos de trabajo donde no van a ser todos iguales, como de dónde vienen ustedes, van a ser de distintas culturas. A mí me ha tocado trabajar, a hacer calls, lo que hoy es un Zoom, antes no había Zoom, era todo por teléfono. Me ha tocado hacer reuniones donde teníamos dos indios, dos japoneses, tres estadounidenses, cada uno con un acento distinto, porque eran de distintas regiones, y yo era el único de Latinoamérica. Entonces, al principio, entre entender todos esos acentos distintos, porque todo el mundo te pregunta, ¿sabes inglés? Bueno, ya está. O bueno, ¿sabes inglés? Sí, sí, o sea, yo veo Netflix y miro poco los subtítulos. Bueno, déjenme decirles que eso es muy lindo, pero hay un nivel superior que es poder mantener una conversación de negocios, ¿sí? Porque piensen esto, ustedes no quieren aprender a programar, ustedes quieren una herramienta que les ofrezca un mejor laburo o una transición o un valor agregado. Quizás ustedes no quieren cambiar de trabajo, pero quieren un valor agregado, se quieren actualizar a lo que hoy se usa más, ¿sí? Entonces, eso va a ser necesario. Obviamente también van a tener mayor libertad y mejor control, por ejemplo, si tienen familias, sobre el balance entre el tiempo que le dedican versus el trabajo que le dedican, ¿sí? Entonces es un mundo distinto. Eh, por ejemplo, Amazon, si ustedes entran al portal de Amazon, tiene nada más y nada menos que 356 búsquedas abiertas, ¿sí? Es cierto, algunas son remotas, otras no, pero 356 búsquedas abiertas me parece un dato más que interesante. Entonces la demanda está. La demanda está en el exterior, para los que son de Argentina también está en forma local. IBM, una empresa que tiene más de 100 años, ¿sí? Se va modernizando, ellos lo que hacen es muy bueno, van soltando tecnologías que ven que ya están en desuso y van incorporando rápidamente lo que ellos piensan que es el futuro. Y obviamente ellos también están en data science, ¿verdad? Entonces, como ven, a la derecha, eh, estamos recién empezando, entonces nadie te va a pedir que tengas 10 años de experiencia, ¿sí? Eso es clave para ustedes, ¿sí? Eso es clave, porque quiere decir que están a tiempo de prepararse y agarrar alguno de estos trabajos, ¿sí? No estamos como en otros campos más maduros de la tecnología, donde te dicen, no, mira, o sea, necesitas 5 años de experiencia en esto, 7 en esto, no. Y después fíjense que dicen un montón de cosas, pero una es Python, ¿sí? O tecnologías de Python, como la librería TensorFlow o Jupyter. Entonces, otra cosa que está en demanda, ¿sí? Mercado Libre, alias el unicornio argentino de moda y casi un BTS de las empresas. No hay persona que no los ame. Menos el retail, pero ese es otro tema. Entonces también, supervisor de Data Science para riesgos, ¿sí? Y de vuelta lo mismo, Python
modelos estadísticos, Machine Learning, SQL, ¿sí? Sigue la demanda, bárbaro. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Y yo acá pongo unos ejemplos exagerados, o no tanto, ¿sí? Porque de hecho, ahora vamos a hablar de las becas, pero una de las chicas que tiene la beca, que no sé si está acá, eh, si no lo escucharon en la grabación, justamente trabaja para Rappi, ¿sí? Y yo decidí becarla para que, bueno, para que agregue herramientas para su futuro. Si quiere seguir trabajando en Rappi, puede trabajar en otro sector, o en otra empresa, o por su cuenta, ¿sí? Entonces, no se trata de empezar de cero, 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 ¿sí? Se trata de agregar habilidades y agregar conocimientos. Y yo creo que la gran mayoría de los que están ustedes ya tienen algo que se puede mejorar con lo que nosotros hacemos, ¿sí? Puedes manejar en Uber o puedes estar en Data Science en Uber. Sí, Uber hace Data Science también. Todos hacen Data Science. La razón por la que el precio es dinámico cuando pedís un Uber, por ejemplo, es porque hay una inteligencia artificial, si quieres llamarlo así, que calcula eso basado en distancia, demanda, etcétera, etcétera. Y adivinen que atrás de eso no hay ningún robot. Hay chicas como la de la derecha, ¿sí? Estos son un par de ejemplos, pero vos puedes ser abogado, puedes ser ingeniero, puedes ser programador incluso, pero nunca estuviste en ciencia de datos, ¿sí? Puedes ser contador. Eh, en muchas disciplinas existentes hace mucho hay datos o hay análisis de datos o hay necesidad de automatizar algo. Eh, y es lo que ofrecemos, ¿sí? Es un complemento para eso. Muchos de nuestros alumnos son de carreras totalmente distintas, ¿sí? Entonces lo que ofrecemos es tratar de hacer ese reentrenamiento para insertarlos en este nuevo mundo que acabamos de mencionar. Sí, puedo estar horas hablando de eso, no lo quiero hacer muy largo, pero básicamente lo que quiero decir es, lo que hacemos nosotros es, no el curso donde, bueno, tipos de datos, son todos estos, bueno, ahora vamos a ver qué es una función, bla, 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 bla. No, o sea, sí hay que haber una relación entre lo que ustedes aprenden y el negocio, ¿sí? Por supuesto, y eso lo voy a mencionar en detalle después, el que les tiene que enseñar tiene que haber tenido un negocio o tiene que haber estado a cargo de algo, aparte de saber de tecnología, que es lo que yo veo que no sucede siempre. Entonces vamos a unir business y technology. ¿Cómo? Bueno, los que ya son alumnos conocen este folleto de multipágina donde yo les presenté cuál era la idea del curso. Pero vamos a hablar un poquito más para los que no lo conocen. La idea es empezar desde cero, ¿sí? O sea, tenemos gente que programa y tenemos gente que cree que programar es, no sé, poner que se caliente la comida 5 minutos. Y no están equivocados. Cuando lo vean en el curso entenderán por qué. Pero ese es el nivel de requerimientos que yo pido, cero, ¿sí? Para todas las edades, sí, y obviamente para todas las orientaciones sexuales y sexos y todo lo que quieran. Tenemos gente que tiene 20, tenemos varios que claramente superaron los 50. Ninguno tuvo problema para entender el curso, ¿sí? O sea, es absolutamente para todos, ¿sí? Para vos, argentino, porteño, ¿sí? Me estás escuchando, o argentina, porteña, y para ti también, que estás en Latinoamérica. Tenemos varios alumnos, ¿sí? En México, en Colombia, gracias por la confianza. Tratamos de hacer las clases lo más neutro posible a nivel del idioma y todo eso, y aparentemente está funcionando, porque cada tanto lo chequeo con los alumnos que son de Latinoamérica, Argentina, sí, y funciona, así que es para todos. Con un lenguaje claro, o sea, todos, esto pasa porque acaban de recibirse de eso, muchos de los que enseñan acaban de recibirse de esto, entonces se mueren por decirte que usaban el Apache Spark y TensorFlow y bla, 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 bla. A mí la verdad no me interesa, o sea, hace 30 años que escucho siglas, nombres que van y vienen, ¿sí? La tecnología va cambiando. Eso no es lo que hay que aprender, ¿sí? Lo que hay que aprender es por qué funcionan las cosas y cómo hacemos las cosas funcionar. Les hago dos ejemplos. Dice RAM, HDD, URL, IP y otro, ¿qué me hablas? ¿Sí? O el conocido de la derecha es que la gente nos está empezando a entender, la gente común. Es hora de cambiar todo, ¿sí?
Bueno, mi idea es exactamente la opuesta. Es, se los hago lo más simple posible, así me entienden. ¿Sí? A mí no me interesa mostrar que sé palabras difíciles, eso no sirve para nada. Clases contenidas, un tema, una hora y nos vamos a casa. ¿Sí? Estoy totalmente en contra de lo que yo veo en muchos cursos, 80.000 temas durante 4 horas. No sé, yo he hecho, soy universitario, he hecho posgrados, he hecho 2 millones de cursos. La verdad, a la hora y media ya estoy armando un avioncito de papel, ¿qué quieren que les diga? Por ahí a ustedes les encanta estar cruzando durante 6 7 horas. La verdad no es lo mío y creo que no sirve para nada. Lo que hay que hacer es mejores clases. Clases contenidas, un tema bien explicado, una hora y después a practicar. ¿Sí? Nada más. Nada por qué volverse loco. Y hablando de practicar, ultra práctico, o sea que lo que sirvas, tengo una contraparte práctica. Mirá, con esto que aprendiste vamos a hacer tal cosa que después te va a servir para hacer tu propio experimento, tu propio análisis, que de hecho muchos alumnos lo hacen y ahora lo vamos a ver. Perfectamente legible, aún en celulares. Esa es una foto de mi celular en una clase del curso. Así se ve incluso hasta el código fuente. ¿Sí? Lo tienen gigante, obviamente, si lo quieren hacer en una computadora, en una tablet, lo ven aún más grande todavía, pero es absolutamente accesible, sea que lo vean en vivo o lo vean en grabación, eh, aún en un celular de tamaño estándar. ¿Sí? Como ven, siempre hacemos anotaciones, ese tipo de cosas. ¿Qué más? Tenemos un repositorio de ejemplos y datasets que tiene varias versiones. Yo se los envío en un mail a los más nuevos y ustedes lo descomprimen en una carpeta, o para los programadores o los más avanzados hay un repositorio en GitHub, ellos saben qué es, no viene al caso, donde tenemos todo y próximamente pienso en abrirlo y que todos puedan colaborar, qué sé yo, con sus propios ejemplos y que les sirva a todos. ¿Sí? Datasets modernos y de temas relevantes, o sea, no calculamos, no sé, pero sí cuántas peras hay en una hectárea de tal país remoto. Eso no le interesa a nadie. O sea, hablamos de cosas modernas, actuales y que tengan cierto impacto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos del catálogo de Estados Unidos de Netflix, hablamos de datos de bancos reales, con sus clientes reales también. Y hay un ejemplo de distribuidoras de energía en Argentina para ver por qué hay tantos apagones, ¿sí? Entonces, focalizado. Y esto es algo nuevo. Me junté el otro día con la gente de AlphaCast. AlphaCast es un producto que salió hace poco. Para los que están más avanzados es similar a Fred de la Fed, ¿sí? Y para los que no, es básicamente un gran repositorio de datos, ¿sí? Datos micro, macroeconómicos de Argentina y de toda Latinoamérica, que está pensado, formateado profesionalmente para ser consumido por otros profesionales, ¿sí? Que no son programadores ni nada que ver, son periodistas, economistas, consultores, etcétera. Entonces nos juntamos y me mostraban algunas de las cosas que tenían hechas y algunos de los datos a los que se pueden acceder en AlphaCast, como por ejemplo las reservas internacionales de un banco central. Este sería, se imaginarán por la tendencia descendente, este sería el de Argentina. ¿Sí? Entonces, para lo que les interese, tienen estos datos, ¿sí? O, por ejemplo, cuál es el tipo de cambio efectivo, y nuevamente, sí, es el que está por el piso, es Argentina, claramente lejos del promedio regional, ¿sí? Entonces, AlphaGas es interesante en el sentido de que nos permite acceder a un gran set de datos, ¿sí? Y si las cosas progresan como pienso, lo vamos a usar en el curso avanzado para de vuelta darle una aplicación real a lo que hacemos, ¿sí? No poner Jorgito, Pedrito, 5 y 7, sino algo real. Quiero ver qué pasa con las reservas de mi país. Quiero ver cuál es la actividad de empleo en toda Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más lindo, ¿sí? Es que adivinen en qué está hecho, los del curso básico. Se caen para acá. ¿Qué hay atrás de todos esos números? ¿Está bien?
Gabriel está cerca. Juan, Python, ¿sí? Lo mismo que aprendieron ustedes. Franco también, son data frames, sí. Todo lo que aprendieron ustedes. Matplotlib, a pesar de que ellos usan el frontend, porque eso es una página web, usan otra librería, no importa. Pero es Pandas, Python, todo lo mismo que vieron ustedes. ¿Por qué lo sé? Porque tuve acceso a cómo lo arman, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Para los que estudiaron en el curso básico, lo que aprendieron ya les sirve para, por ejemplo, acercarse a un trabajo de este tipo, ¿sí? Ustedes pueden decir, mira, o sea, yo ya sé manipular datos a través de pandas, bla, 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 bla. Bueno, ahí está. Un producto profesional como es AlphaCast está basado en las mismas tecnologías que ustedes aprendieron y las que van a ver en el curso avanzado, ¿sí? Además, sobre el curso en vivo, como le digo yo, a la Netflix, ¿sí? Pueden venir, como hicieron hoy, a la clase en vivo, charlamos, escuchar unos temas antes, hacen sus preguntas, etcétera, o lo ven grabado y después me tienen a mí por mail para mandarme su código y decir no entendí esta parte, o explícame de vuelta tal cosa, o lo que sea. Lo que importa es que lo hacen a su ritmo. Hay gente que prefiere venir al vivo y después en todo caso repasarlo en el grabado. Y hay gente que está más ocupada o que tiene otra preferencia y dice, no, yo lo voy a hacer, no sé, a mi ritmo. ¿Sí? Voy a ver un día una clase, a la semana otra, como quieran. Entonces vamos a tener dos versiones del curso, ¿sí? Básico y avanzado. Vamos al básico, ¿sí? Vamos a empezar de muy abajo, ¿sí? Y es participativo, ¿sí? Esto que ven acá no lo hice yo, ¿sí? Yo les enseñé cómo era la lógica, básicamente, del juego piedra, papel o tijeras, y les di las herramientas básicas y ustedes fueron y lo programaron solos, ¿sí? Entonces eso funciona, fue una clase que tuvimos donde varios, creo que 3 o 4 personas, me enviaron su versión, cada una de ellas apuntaba a distintas cosas, pero tenían un juego armado, y eso fue en la clase, no sé, 3, 4, ¿sí? O vemos esto, como les digo, analizamos la demanda histórica de electricidad en Argentina y nos damos cuenta que a pesar de que crecen, ¿sí? En la cantidad de habitantes, obviamente, no crece el nivel de productividad del país. Entonces, los responsables de que haya tantos apagones últimamente en el país no es que nacen muchos bebés, sino que estamos perdiendo la capacidad productiva, ¿sí? Y ese es un gran problema, ¿ok? Entonces, ese es el tipo de análisis que hacemos. Y después graficamos, pero graficamos en serio, o sea, los que están muchos en redes sociales, se veía uno y le decía, o sea, cada vez que graficas con el estándar de Matplotlib, que es el de la izquierda, que es ese fondo blanco con la línea azul horrible, Dios manda a matar un bebé panda. Y vos no querés eso, ¿sí? Que es aprender al menos un par de opciones y graficar como grafica CNN, Bloomberg, etcétera, que es de la manera de la derecha. Y es el mismo set de datos, ¿eh? El mismo set de datos. Pero fíjense qué gran diferencia hay en cómo mostramos los datos. Y finalmente, ¿sí? El curso básico incluye un taller de Data Science, donde entre otras cosas hacemos un bot, ¿sí? Hablando de los robots y todo eso, que toma un archivo de Excel, lo lee automáticamente, lo transforma internamente automáticamente, y luego genera otro archivo Excel que tiene varias solapas, en las cuales tiene cada solapa un análisis distinto. Una tabla dinámica, un autofiltro, un gráfico, todo generado automáticamente, ¿sí? Y aprenden a hacer eso. Entonces, ese es el básico, como vieron, no es tan básico, ¿sí? Y lo mejor es que realmente aprenden ustedes, ¿sí? Eh, por ejemplo, Ezequiel, que está acá, ¿sí? Es el autor de un par de grandes ejemplos de análisis de datos contra eh, sea criptomonedas, inflación, etcétera. Y es algo que no estaba en el curso, pero que él ya lo hizo, ¿sí? Y lo sigue mejorando, ¿sí? Le sigue quedando bárbaro. No es el único, lo nombro porque es el que últimamente tengo más contacto. No es el único, varios están haciendo su trabajo. Otra persona es básicamente CFO en una fábrica y está resolviendo problemas contables de presentación a la FIP con lo que aprendió.
Me dijo, mirá, ya con el básico se pagó el curso, ¿sí? Quiero ver qué más hay en el avanzado, si lo aplico también. Otro alumno, ¿sí? Básicamente se terminó recibiendo con un 9, ¿sí? Cuando lo ayudamos era en R, pero podría haber sido en Python también, pasa que la facultad le pedía R a implementar modelos, pero modelos en serio, ¿sí? No 120%, ¿sí? De variables de shocks macroeconómicas, ¿sí? En un país de Latinoamérica como Bolivia, ¿ok? Entonces, yo creo que están aprendiendo, porque, por ejemplo, no hace mucho un alumno me pedía como un asesoramiento de carrera, porque estaba por pegar un salto de tener un trabajo en Argentina, ganando en pesos y con todas las limitaciones que sabemos, a empezar a trabajar hacia el exterior, ganando en dólares, en una posición mucho mejor, ¿sí? Entonces, repito lo que dije antes, hay un montón de cursos, ¿sí? Pero el problema es que la gente que se da esos cursos, o sea, solo programa o se acaba de recibir y no entiende lo que es ser jefe y contratar a alguien, o que te contraten, o pasar a un sistema de entrevistas, o tener tu propio negocio porque estás por tu cuenta. La tecnología sola no sirve, ¿sí? No sirve si no le aplicas un trabajo, si no le aplicas un negocio, si no lo aplicas a la realidad, básicamente. Y yo lo que quiero siempre es eso. Entonces ese es el básico, ¿sí? Con eso tienen para entretenerse la mayoría y quieren empezar de cero. Pero han avanzado, ¿sí? Que vamos a empezar, como les dije, en aproximadamente 2 semanas. Y se pone divertido, ¿sí? Se pone divertido, porque vamos a enganchar todo lo que vimos en el básico, ¿sí? Con eh, lo que piden la mayoría de las empresas grandes, ¿sí? Para acceder a alguno de sus puestos, ¿sí? O lo que realmente se usa hoy en día a nivel tecnología avanzada y análisis de datos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona el Internet, en realidad, ¿sí? No la parte aburrida, no vamos a hablar de la capa voz y cada protocolo, no le importa a nadie eso. Pero sí es importante saber por qué nos podemos comunicar desde un navegador con un servidor o de un servidor contra otro servidor, ¿sí? Por lo sabes, Sebastián, de la capa voz, sí, felicito. Aburridísimo, aburridísimo, pero bueno, qué sé yo, está bien, alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer. Pero coincidirás que para el 99% de la gente, si le tengo que mostrar eso, me vienen a buscar a mi casa con un cuchillo, ¿sí? Pero sí es importante que al menos entiendan que hay una arquitectura, ¿sí? De red en Internet, donde tenés una base de datos, donde tenés servers, donde tenés APIs, ¿sí? Donde tenés mensajes a través de un protocolo ordenado como JSON y otros. ¿Y cómo funciona eso y para qué sirve? ¿Sí? Y eso nos va a permitir conectarnos en tiempo real a algo real, ¿sí? Porque en el básico usábamos más que nada eh, cosas más estáticas. Acá vamos a poder tener updates en tiempo real de Twitter, Spotify, Instagram. Ya veremos, lo que tengamos ganas, lo haremos. Entonces vamos a hacer eso, por ejemplo. Vamos a hablar de bases de datos, ¿sí? Un poco más en profundidad, ¿sí? Nosotros vimos que no necesitamos realmente tener una base de datos para hacer un análisis de datos básico, pero mientras va creciendo la cantidad de datos que analizamos, o si queremos lo que se llama persistencia, o sea, que los datos queden grabados en algún lado, que sea searchable, buscable, indexable, bla, 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 vamos a tener que saber qué es una base de datos, ¿sí? Y lo vamos a ver también. Y tenemos qué es, hay un SQL y otro por qué es no SQL. Eso lo vamos a ver. Y luego vamos a ver un poco de la nube, ¿sí? O sea, ¿qué es la nube? Porque hoy todo está en la nube, en la nube, en la nube. No, no, lo bajo de la nube, nadie sabe cómo funciona, ¿sí? Entonces, de vuelta, sin entrar en detalle, como decimos con Sebastián, vamos a hablar un poco de la nube y realmente qué aplicación tiene para análisis de datos. Por ejemplo, sí, o sea, mientras va creciendo la complejidad del análisis de datos, tu computadora no es infinita, no tiene memoria infinita, no tiene disco infinito y no tiene una capacidad de procesamiento infinita. Bueno, pero Google sí, dentro de ciertos límites. Entonces, ¿por qué en vez de procesar en mi casa, porque no le digo a Google que me lo procese en su computadora? Sus computadoras, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Cloud computing.
Y luego vamos a poner a los robots a trabajar para nosotros en algo entretenido en vez de nosotros tener que ser desplazados por ellos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer eso, vamos a decir, mira, yo quiero que calcules todo este quilombo, ¿sí? Todo este lío, y yo me voy a sentar acá tomándome un café mientras me das la respuesta, ¿sí? Que es para lo que sirven los robots, ¿sí? Desde una tontería como esto, ¿sí? Que es, el ejemplo es una tontería, pero es procesamiento visual de datos, ¿sí? Es el mismo campo que le permite a Tesla ofrecerte un auto que no va a chocar en la próxima esquina, dedos cruzados, ¿sí? Y vamos a hacer una introducción a eso, a qué es un modelo realmente y cómo las computadoras aprenden bajo las tecnologías actuales. ¿Ok? Bien, pero de nuevo, todo esto está gratis en Internet. O sea, Albert, o sea, yo me pongo un fin de largo, lo aprendo solo, ¿sí? Ya está, se lo pongo en Google, tal, Enter, lo aprendo solo. Eh, Probablemente no, ¿sí? O sea, lo que hacemos nosotros es, es una guía, ¿sí? O sea, es ordenarte la cabeza, ofrecerte un camino. Así, mira, no empieces por ahí, empieza por acá, ¿sí? No estés buscando 80.000 horas en Google qué era ese error. Ese error te lo da porque hiciste tal cosa mal, ¿sí? Damos un orden, damos un esquema, damos una guía, ¿sí? Y después te soltamos, ¿sí? Como les dije, muchos alumnos ya están haciendo su propio camino. Y ahí sí busca en Google todo lo que quieras. Y ahí sí ponete un fin de. Pero necesitas a alguien que te dé un puntapié inicial y que te ordene un poquito la cabeza, ¿sí? Eh, Te los digo, o sea, yo aprendí solo un montón de cosas, ¿sí? Hubiera sido mucho más rápido. O sea, me dijera, che, no le des bola a eso cuando no usa nadie, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Leon Albert tiene su privilegio, dicen acá, sí, puede ser. Entonces, lo otro, bueno, pero tal y tal también tienen un curso y es buenísimo porque además tienen una florería o un restaurante. Ok, yo la verdad no sé hacer otra cosa. O sea, yo vivo de tecnología hace mucho tiempo, sea hard o sea soft. No tengo otra cosa, ¿sí? O sea, saben que invierto lo que gano en el mercado y soy trader de futuros, etcétera, los que me conocen más, pero no tengo que preocuparme por si me visita la FIP, mi local, no hay local, ¿sí? Lo único que sé hacer es esto, tecnología hace 2 millones de años. Y me he sentado en todos los lados de la mesa, ¿sí? He tomado entrevistas, me han tomado entrevistas, he contratado gente, me han contratado, he despedido gente, me han despedido, ¿sí? He promovido gente, inclusive muchas mujeres cuando no estaba de moda, digamos, la inclusión, y me han promovido a mí, ¿sí? Entonces, esto, lo que les quiero decir es, yo solo sé hacer esto, ¿sí? Y lo vengo haciendo hace mucho, no es que recién lo aprendí, bueno, me muero por repetirles, como los que van con sus padres, no, hoy vimos en la clase data frames de pandas, entonces te voy a contar, un data frame, no. O sea, mi punto de vista va a ser el que yo tuve en algún trabajo de todos estos, ¿sí? Que va a ser el que les van a preguntar a ustedes también, ¿sí? Bien, y para cerrar, para los que son nuevos, vamos a tener esta promoción actual, ¿sí? Donde van a tener el Data Science básico a 25.000 pesos o 5 cuotas de 5.000, o un combo a 60.000 o 5 cuotas de 12.000. Gente de Latinoamérica, contáctenme ahora les voy a dejar contacto para ver qué precio lo podemos hacer ustedes. Siempre insisto en lo mismo, esta no es mi actividad principal y la verdad hasta hace 6 meses no tenía este ingreso y no me preocupaba en lo más mínimo, pero creo en el concepto de valor versus precio y creo que esto es justo y es bueno y es apropiado frente a las opciones que hay afuera. Gente que tiene el básico, ¿sí? Y quiere hacer el avanzado, eh, contáctenme por mail, ya varios se pasaron al avanzado antes de esta charla. No los voy a cobrar como si fueran nuevos, ¿sí? Les voy a cobrar la diferencia como si hubieran comprado el combo de la derecha, digamos, ¿sí?
Eh, de vuelta. La idea acá es que ustedes aprendan. Yo tengo una retribución, pero no estoy buscando ir por el Lambo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, estos van a ser los valores para la gente nueva, la gente que ya tiene algún producto como el básico y quiera saltar al avanzado, sea porque quiere buscar un trabajo, o sea porque le da curiosidad, quiere estar metida en el tema, quiere saber qué es lo que se habla hoy en día. ¿Sí? Háblenme y vemos cómo lo podemos hacer. Tenemos becas también. La verdad, ya tenemos 5 becas. Considero que el cupo está cumplido. Habíamos tenido 2 el año pasado. Yo decidí poner algunas más. Tengo mucha esperanza en la gente que fue becada para que demuestre que teniendo una oportunidad, ¿sí? Puede salir bien adelante, así que tengo mucha fe en ellos. Y no tengo problema en agregar otras becas, pero al resto de esto les va a costar simplemente un retweet. ¿Sí? Así que cuando vean esta charla subida en mi cuenta, ¿sí? Va a ser @ la curva, y le dan un retweet, y luego vamos a ver de acuerdo a cuántos sean. La vez pasada lo hicimos cada 100, una beca. Y esta vez vamos a hacer lo mismo. Como ya dimos un montón de becas, es simple. Llega a 100 retweets, sorteo una beca. Llega a 200, N becas hasta donde ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, de nuevo, tenemos varias rutas para el que empieza de cero, básico o combo. Para el que tiene el básico puede hacer un upgrade al precio del año pasado con las ventajas del año pasado. ¿Sí? O puedes sacarlo gratis con el sistema de becas y retweets. ¿Ok? Bueno, no lo quería hacer muy largo. ¿Sí? La verdad puedo estar horas hablando de esto, pero siguiendo bajo la norma de 1 hora un tema, estamos más o menos en hora y si tienen alguna duda, la podemos ir escuchando. ¿Preguntas, dudas? Mm. ¿Todo claro? Bueno, mejor todavía. Perfecto. Bueno, mejor aún, cualquier cosa, para los que sean más tímidos, tienen ahí mi mail, tienen ahí mi Twitter, me pueden consultar por cualquier duda. Por ahí, esta me pregunta cuántas clases son. El curso básico son 23 horas, o sea, 23 clases. La idea es que el avanzado sea una cosa similar y luego hacer algún taller que pueden ser 2 horas más o 3 horas más máximo, que complemente algo que no vimos o algo que quieran ver ustedes más en profundidad o algo que se me ocurrió a mí que podía servirles, que obviamente está totalmente incluido en el precio. O sea, cualquier cosa nueva que se me ocurra a mí que está relacionada, eh, si digamos tenemos buena demanda, la hago gratuita y disponible para todos, no hay ningún problema. Entonces, bien, Federico dice, Albert, buenas tardes. Estoy haciendo el curso básico. Cuando arranquen las de avanzado, ¿me puedo ir sumando las en vivo o es preferible terminar el básico primero? Mira, Federico, depende de vos. Quizás a mí, yo por ejemplo, si fuera yo vería algún en vivo del avanzado, aunque sea por curiosidad y para ver qué tan cerca o qué tan lejos estoy. Repito que el avanzado está pensado para gente que hizo el básico, ¿sí? Así que no va a haber como un super salto en dificultad sin nada en el medio, como un vacío, sino va a haber una continuación, ¿sí? Usando la misma lógica del básico, vamos a enganchar de a poco con el avanzado. Y los que hicieron el básico terminado, recuerden que empezamos muy lento y terminamos bastante avanzado, ¿sí? Esa va a seguir siendo la lógica, así que depende de vos. Mirate alguna clase de última y después total te quedan grabados y las haces tranquilo. Y Sandro, muchas gracias. Gracias a vos. Conseguí una página para repasar el contenido que incluye el curso. No todavía estoy trabajando sobre eso. Anotate mi mail y mandame que te paso el PDF que mostré antes, que te cuenta en detalle cuál es la idea. ¿Sí? ¿Qué más? Te amo, Aurelio Hermoso. Gracias. Milio, gracias a vos. Carlos Durán, el curso de trading 100 pies. Sí, sí, por supuesto, 100 pies, sí. Hay un par de días que tengo. Estuve preguntando por ahí el feedback que tuve de los que
digamos, ya son alumnos, es que espere un poco con el de trading, porque o no terminaron el básico, ¿sí? Gracias Javier a vos, o no terminaron el básico, o quieren hacer el avanzado primero y después el de trading. Y algunos honestamente me dicen, mira, o sea, estoy juntando dinero, que yo haga un poco más de tiempo, porque quiero hacerlo en vivo también. Entonces, bueno, estamos tratando de calibrar eso. No solo sigue en pie, sino en realidad tengo 2 millones de temas ya. Veremos cómo viene la cosa. Una idea es sacarlo a la mitad del avanzado, entonces los que estén muy ansiosos pueden empezar, y eso igual les va a dar tiempo a los que están esperando para sumarse, ¿sí? Para los que no entienden lo que estamos hablando, como yo también soy trader, eh, y de hecho mi Twitter es básicamente trading, ¿sí? Eh, Me pidieron que hiciera un curso de lo que hoy llaman trading algorítmico, básicamente cómo conectamos toda esta tecnología que estamos hablando, enfocada al trading, ¿sí? Y de vuelta, sé que hay un montón de opciones, pero como siempre, me parece que vamos a tener otro enfoque, ¿sí? Eh, y vamos a ofrecer de nuevo la misma perspectiva que ofrecemos para análisis de datos, de estar en contacto con la realidad y lo laboral para trading, ¿ok? Entonces, sean traders individuales o piensan entrar en algún lado, bueno, vamos a ofrecer eso. También está la idea de hacer programación de indicadores, sea para TradingView, NinjaTrader o Thinkorswim, y lo tiro en el aire, así nomás. Tengo la idea de hacer uno de cripto, de programación de cripto, no de ojitos rojos. Ya lo expliqué el otro día en Twitter. Tonterías no, ¿sí? Ni de fan de cripto, ni de compren este huevito. Falopa no, ¿sí? Como dice el cruzador. Algo serio, ¿sí? Entonces, ustedes realmente quieren ser ingenieros cripto, hay muy poco material ordenado ahí afuera y no sé, si está, si se da, lo podemos hacer también. Albert, dice Enzo, ¿cómo es la página que mencionaste de DataFrame para ir chusmeando? AlphaCast. Vamos a ponerlo acá. Un saludo a la gente de AlphaCast de paso. AlphaCast. ¿Sí? Creo que tienen una opción gratis con algunos datasets básicos, así que pueden entrar ahí y ver. Tiene exportación para los que hicieron ya el básico y saben de lo que hablo. Tiene exportación a CSV, ¿sí? Entonces ustedes pueden exportar alguna serie de datos que les interese ver, exportar la CSV y ya en el básico vimos 80.000 veces cómo hacer ese análisis y lo grafican como quieren, lo exportan en Excel, lo mandan por Gmail con el bot, ya saben cómo es esto, ¿sí? Así que bien, vamos a dejar de vuelta mi contacto. El orden entonces es, vamos a estar, gracias Juan Pablo, vos también, vamos a estar empezando con el avanzado aproximadamente en 2 semanas. Los que ya están eh, anotados, sí, hace rato les llegará por el grupo la notificación, el resto me contacta ahí. Igual también lo voy a poner en Twitter. Santiago, el que pasaste en el básico del gobierno está bueno también, sí, datos.gov.ar, que es la serie de datos disponibles, gratuitas del gobierno argentino. También está bueno, no está del todo completo, no se actualiza tan seguido, pero está bueno para practicar. Gracias Santiago, datos.gov.ar. Mucho Nancy. Para los que son de Argentina, si quieren saber un poquito más en detalle de las variables, ¿sí? Bien, gracias José. Entonces, de vuelta, para ordenar un poco esto fue la presentación de cómo vemos tema capacitación. Para los que no hicieron el básico, qué es más o menos lo que hicimos en el básico. Para los que están esperando el avanzado, qué es más o menos lo que vamos a ver, ¿sí? Tienen las promos, tienen ahí donde contactarme. Vamos a empezar en 2 semanas con el avanzado. El básico lo pueden empezar cuando quieran, porque ya está todo listo. De hecho, hoy se sumaron un par más antes de la charla. Así que me contactan ahí, pueden adquirir el básico e ir haciéndolo y ya estar adelantado para cuando estemos en el avanzado. Y todo lo que sea trading lo vamos a ir acomodando. Mucha gente lo quiere empezar ya. Eh, lo vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a hacer un poquito más de paciencia, pero también se viene. Bueno, si no hay ninguna consulta más, vamos cerrando.
Chao Adrián, nos vemos en avanzado pronto. Vamos a ver la grabación acá.